dentro de, al menos en Chile, todavía hay harta oportunidad. Entonces, primero, tratar de motivar a la gente joven a estudiar ciencia. Creo que hay harto espacio para estudiar ciencia, a pesar de que muchas otras personas creen lo contrario. Por otro lado, mostrar que la industria tiene harta necesidad de integrar perfiles científicos a trabajar. También tratar de darles a entender de que la física estadística es actualmente una teoría fundamental para entender la física, y de la misma manera es una teoría fundamental para entender todo este set de herramientas que se están trabajando ahora, como el análisis estadístico, análisis bayesiano, hacer regresiones bayesianas, y finalmente tratar de acortar esta brecha entre la investigación teórica y las aplicaciones de física estadística, porque creo que es bastante directa la aplicación de todo lo que uno va investigando, a pesar de que en un inicio uno lo ve como algo lejano. Cuando uno pasa mecánica estadística, te enseñan los ensambles y uno dice, no, ¿esto cómo lo voy a aplicar? Y la verdad es que hoy en día se usa mucho. Entonces, un poco de contexto, la revolución digital se ha desarrollado porque todo lo que es la electrónica ha evolucionado de forma exponencial. Antiguamente teníamos solamente calculadoras, chips, que eran súper específicos, hacían tareas bastante específicas, hacer un cálculo, evaluar algo que quizás nosotros no podíamos hacer mentalmente, pero es muy poco en comparado a lo que puede hacer hoy en día un computador. Y a medida que se fue requiriendo, los computadores fueron progresando, aumentaron su capacidad de cálculo. Hasta, no sé, hace 10 años yo creo que usted ya empezamos a tener computadores en nuestras casas. Estos computadores podían procesar, podíamos hacer infinidad de cosas, y asimismo en paralelo fue mejorando la capacidad de almacenamiento, pasando de tener unos pocos kilobytes hasta hoy en día tener prácticamente almacenamiento infinito, como existe en la nube, donde uno tiene gigas y gigas de información. Entonces, todo este desarrollo ha estado siempre bien amarrado, el que vaya creciendo los computadores, va creciendo la capacidad de almacenamiento, y en paralelo va creciendo esta capacidad de conectarlos entre ellos, porque como podemos ver, antiguamente una página web, que era lo que nosotros consultábamos, era algo bastante sencillo, como, no sé, aquí está la página web de la NASA del 97, es bastante simple, un par de botones donde uno apretaba y adentro había solo texto. Y hoy en día hay una web dinámica con noticias diarias, con lugares donde uno puede navegar, visualizar distintas cosas. Entonces, se nota que la capacidad de los computadores ha aumentado y nuestro uso sobre ellos también aumenta de forma exponencial. Y eso nos ha llevado a que hoy en día sea muy fácil y muy práctico poder desarrollar tecnología, ¿ya? Con herramientas como, aquí pongo un ejemplo, Python, ¿ya? Hoy en día ustedes pueden con Python crear programas que hace 10, 20 años quizás era algo que una empresa entera lo tenía que desarrollar. Y para procesarlo no necesitan hacer la compra de un gran computador, sino que pueden ocupar el espacio, ocupar tiempo de procesamiento en servidores o trabajar en algún servidor para poder procesar algo. Entonces, bueno, y además de eso existen todo este kit de herramientas, por ejemplo TensorFlow, para poder hacer procesamiento de información, y está al alcance de cualquier persona. Hay gente que hoy en día usa estas librerías para desarrollar miles de aplicaciones que tienen mucho uso en la sociedad. Esto genera un contexto macroscópico en que el desarrollo tecnológico hace que las empresas no puedan ser competitivas solamente porque yo invierto pagando por un servicio. O sea, cuando uno ve la aplicación de, por ejemplo, Pedidos Ya, Globo, Rappi, son todas muy similares. Y esto es porque en la práctica ellos pagan a una empresa que desarrolla algo, y todos van desarrollando lo mismo. Todos van desarrollando algo similar, y si alguien crea algo un poco mejor, la otra empresa crea algo un poco mejor, y todas se van pareciendo. Y asimismo, Uber, Cabify, también la aplicación Easy Taxi son similares, o cuando uno compra algo por internet, o cuando hace una pedida en alguna aplicación de hoteles, todas son similares por lo mismo, porque en la práctica el desarrollo tecnológico es el mismo. No logran ser competitivos de esa forma. Entonces, ¿cómo logran ellos ser competitivos? Es no solo no desarrollando simplemente, sino utilizando la información que yo tengo para poder sacar beneficios, que es el nuevo foco que tiene la industria en Chile y bueno, en el mundo en general, que es decir, hoy en día lo importante es que el cliente se encuentra en el centro.
Entonces, el foco de venta, de entendimiento que nosotros tenemos del negocio que existe hoy en día, sea cual sea el negocio, sea la minería, sea la industria tecnológica, ya no es simplemente el crear algo que nos haga ser competitivos, no es una herramienta que nos hace ser competitivos, es analizar la información para poder ser competitivos, que es lo que ellos denominaron tener el cliente en el centro. Y asimismo, también se usa la información para entender qué es lo que hace la empresa y así poder ser más competitivos. Bueno, entonces, ¿cómo se integra la física estadística dentro de este marco que estoy comentándole? Es porque actualmente todo este desarrollo genera muchos datos. Actualmente tenemos muchos datos. O sea, cuando hay aplicaciones de seguimiento del envío, cuando tenemos aplicaciones para viajar de un lado a otro, cuando transaccionamos, cuando sacamos plata, cuando compramos, cuando utilizamos redes sociales, interactuamos, todo eso genera información. Y esa información se necesita analizar de forma estadística. Y en ese lugar es donde entra la física estadística. En la práctica, este contexto tanto macroscópico y microscópico que se crea, donde tenemos una necesidad por poder entender la información y por otro lado la necesidad de tener personas que lo hagan, porque quién lo va a hacer, ha creado que hoy en día exista harto potencial de poder llevar científicos a la industria, que es una propuesta que yo encuentro muy viable y que me gusta promover, porque la verdad es que hay harto que pueden aportar los científicos dentro de la industria. Y un ejemplo claro de esto es el perfil llamado el científico de datos, el data scientist, que en sí yo lo resumo en tres pilares que tienen que ver primero con el manejo de la programación, que es algo que hace la gente en física, manejan Python, manejan algún lenguaje de programación, también manejan base de datos, que es análogo a analizar datos, que es lo que hace la gente en ciencia. Por otro lado, tienen habilidades de manejar el método científico, ¿no? O sea, pueden probar hipótesis, plantear hipótesis, testearlas, ver si están bien y confirmándolas. Y finalmente conocen del negocio para así poder saber qué data es importante y cuál data no es importante. Y en la práctica, estas dos características que tienen que ver con la programación por un lado y de otra parte lo que tiene que ver con el método científico, es algo que tiene una persona que estudió física, alguien que estudió matemática, alguien que estudió ciencia, ¿no? Y que en la práctica solamente les falta conocer lo que hace la empresa para poder convertirse en un científico de datos. Por lo que yo veo que aquí hay un camino bien directo para poder integrar la física estadística y la ciencia en general dentro de la industria. Y si vemos toda la oferta laboral que existe, hay mucha oferta de trabajo asociada a data science, a trabajar como científico de datos, desarrollar inteligencia artificial, hacer machine learning y así sucesivamente. Y bueno, y más en macro, la física estadística está muy relacionada a todo lo que tiene que ver con el mercado digital, el e-commerce, ya que todo esto está concentrado en modelos predictivos. O sea, cuando la gente vende por internet, todo eso tiene un modelo en el cual se agrupó las personas bajo una cierta función de probabilidad, se definió ofrecer ciertos productos dependiendo de en qué grupo quedó tal persona, y así distintas cosas, o sea, que le van a poner a un cierto producto, si pueden hacer una oferta, todo tiene que ver con desviaciones. Por otra parte, cuando ustedes usan Netflix, por ejemplo, y les hace una recomendación de una película, o en YouTube les recomienda una cierta película, hoy en día están bien de moda los chatbots, el poder, por medio de un robot que te dé el soporte de un servicio. Tú tienes problemas, llamas y no te contesta una persona, sino que es un robot. Eso se va entrenando con modelos estadísticos y lo que hacen es ver cómo cuáles son las respuestas más comunes, cómo se responde en función a las preguntas que nos van entregando. Y finalmente creo que todo esto se engloba dentro de lo que sería la inteligencia artificial, que finalmente es poder integrar estas herramientas, el poder modelar, el poder crear un sistema en el cual yo tengo un input y tengo un output que nos permite automatizar distintos procesos, distintas formas de hacer las cosas. Y como ejemplo práctico para mostrar un poco de ecuación también, eh, nosotros podemos ver que en la física estadística ya tiene muy integrada la idea de modelar. O sea, la física estadística es en sí ocupar la, el- la, la teoría de probabilidad
para entender los fenómenos macroscópicos que ocurren en la física. O sea, un ejemplo clave es, como lo decía anteriormente, la termodinámica, es como un pilar que uno toma para poder derivar todas las demás cosas. Y aquí un ejemplo bien sencillo de cómo la física estadística deriva los modelos de probabilidades es el principio de máxima entropía, en el cual uno cuando tiene restricciones, cuando conoce cuáles son las variables que más importan en un modelo, maximiza la entropía sujeta a sus restricciones y nos dice cuál es la probabilidad de ese modelo. Y eso nos permite saber todas las propiedades macroscópicas de este modelo. Entonces, es bastante cómodo. Su ejemplo más concreto es justamente cuando se usa para derivar la, la mecánica estadística, donde uno tiene los conocidos, las restricciones como sé que la energía en promedio se deriva del ensamble canónico, o conozco que la energía en promedio es 6, el número de partículas en promedio es n, y se deriva el ensamble gran canónico, y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero recalcar es que la física estadística, y en particular aquí una de las formas, uno de los marcos en los cuales se deriva una de las teorías fundamentales en las cuales uno puede entenderla, que es el principio de máxima entropía, permiten poder entender los problemas de forma abstracta, identificando cuáles son las restricciones, por un lado, con ellos construyendo una función de probabilidad, y finalmente pudiendo relacionar estas restricciones y los llamados multiplicadores de Lagrange, que es cuánto importan estas restricciones. 12 Y un minutos. ejemplo bien concreto de esto vale, es la, es la, es la termodinámica, en la cual podemos ver cuando se relacionan propiedades macroscópicas, los multiplicadores, y así se encuentran todas las ecuaciones de eh, la ley de gases ideales, todas las ecuaciones que uno va conociendo en termodinámica. Entonces, para finalizar, queda una duda de cómo vamos a utilizar este enlace, cómo vamos a utilizar estas herramientas. Por un lado, vemos que la física tiene el potencial de poder integrarse en este mundo, poder integrarse en un mundo donde la industria requiere desarrollar modelos, automatizar procesos, mejorar cosas. Y la pregunta es, como científicos, ¿cómo vamos a integrarnos? Porque hay varios caminos. Yo aquí tiré una línea al medio, separé en dos mundos. Por un lado está el robot que piensa en la plata, el robot que trabaja para Facebook, que se preocupa de que nosotros solamente estemos metidos en la red y consumamos publicidad. Está el robot que se preocupa de hacer que las canciones en Spotify sean cada vez más cortas para que escuchemos más publicidad. Pero también está el robot que se preocupa de hacer operaciones que sean más exactas, que se preocupa de hacer análisis de los exámenes médicos y con eso mejora la precisión de las operaciones. Está el robot que se preocupa de analizar los datos de los alumnos de un colegio para poder potenciar su éxito académico, como en la charla que presentó Diego en la mañana, Diego Ibarra, sobre cómo utilizar la data de los alumnos para potenciar el éxito académico en los colegios, o utilizar esa data para prevenir que existan accidentes de tránsito. Entonces, ahí es donde empieza el gran desafío que tenemos nosotros como científicos al estar involucrados en esta revolución digital. Y está justamente asociado a poder integrar la ciencia e industria con foco a facilitar los problemas de la sociedad. O sea, no es lo importante aquí solamente generar ganancias por un lado, sino que poder entender problemas críticos. Pero siempre hay que, bueno, es difícil, la verdad es que hay que encontrar ese punto medio. Por otra parte, utilizar la ciencia para la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos, teniendo una visión objetiva de los resultados. La verdad es que eso falta todavía en la industria, a pesar de que suena obvio que lo más importante es utilizar una hipótesis, probar esa hipótesis, cuando uno se le dice a un científico como, pero obvio que hay que hacer así. En la industria no necesariamente lo hacen así, o sea, no tienen un desarrollo de proyectos completamente ligado a lo que sería el entendimiento de la ciencia. Entonces poder vincularse es súper importante. Tercero, poder generar estas aplicaciones fuera de la caja creo que es fundamental, ya que nosotros como científicos podemos tener ideas más allá de lo tradicional. Entonces, con eso mostramos que la ciencia puede ser disruptiva en nuestra forma de integrarnos. O sea, si a pesar de que es difícil y que hemos visto que existen científicos que son fenomenales, que crean cosas muy buenas, modelos, que podrían predecir muy bien las cosas, eh,
justamente, yo creo que eso es lo que falta que hagamos cada vez más y más, o sea, que estemos desarrollando más ideas que se apliquen a problemáticas cada vez más abstractas o incluso más aplicadas, creo que para nosotros, o que nadie había pensado que se podían ocupar en ese lugar. Y finalmente, potenciar la investigación y desarrollo de la ciencia, adelantándonos a los desafíos del futuro. O sea, esta revolución digital va a seguir evolucionando los computadores, va a ser cada vez más rápido el Internet, vamos a tener cada vez aplicaciones más potentes, y la idea es que nosotros estemos integrados antes de que ocurra esto. Así que, bueno, la conclusión es que justamente el desarrollo tecnológico actual requiere mucho integrar científicos. Finalmente, la física estadística es uno de los pilares de la física que nos ayuda a entender, eh, por medio de la teoría de probabilidad, todos los fenómenos macroscópicos, por lo que puede también ser una vez que nos permita entender todas estas herramientas utilizadas en el análisis y en sacar beneficio de entender los datos. Y finalmente, que es bueno recordar que este perfil del científico de datos es una buena oportunidad para poder integrar la ciencia y los científicos dentro de la industria. Y eso, muchas gracias. Gracias, Diego. Quedan como 4 minutos para preguntas, pero como es la última charla, creo que podemos extendernos unos minutos más. Nicolás Amigo tiene una pregunta. Adelante, Nicolás. Hola Diego, ¿qué tal? Buena charla. Recuerdo un poco lo que hablamos hace un par de meses atrás en el verano. Y te quiero hacer la siguiente pregunta de opinión en realidad. Porque tú eres físico, doctor en física y te metiste a la industria, por lo tanto tú tienes conocimiento ahí. Y te quería preguntar, ¿qué ves tú que hace falta para incentivar o conectar a la licenciatura en física? Tú estudiaste ahí, yo también. ¿Qué hace falta para conectar a la licenciatura en física con industria? ¿Qué habría que insertar? ¿Qué habría que agregar? Porque yo veo dos beneficios. Uno, conectar el área más industria en Chile sería ideal porque hay muy poco, está muy desconectado. Y lo otro, pero también un tema de salida laboral. Hay que ser realista y la academia hoy en día está saturadísima en Chile y en todas las partes del mundo. Por lo tanto, si uno pudiera insertar estos conocimientos, por ejemplo, de data science en la licenciatura en física, podría darle unas opciones de salida a la industria, a los estudiantes, para tener otras opciones. Entonces, como te preguntaba, ¿qué crees tú que hace falta para que se pueda hacer una conexión entre industria y lo que es la licenciatura en física? Tú que has estado en ambas partes. Mm. La verdad es que cuando yo entré a trabajar me di cuenta de que con lo que uno aprende en la licenciatura en física es suficiente para poder trabajar y rendir bien en una industria, o sea, en una empresa, tanto sea un banco, no sé, una empresa tecnológica, de telefonía. Y creo que, claro, lo único que uno no sabe que existe ese mundo, ¿ya? Por eso creo que lo que falta para integrarlo es finalmente transparentarle a los alumnos, a las personas que están estudiando física, que también que es justamente lo que tú dices, o sea, por un lado decir, mira, trabajar en la academia es una posibilidad, es algo que a muchos nos gustaría, a mí igual me gustaría trabajar en la academia en algún momento, pero claro, o sea, dentro de todo no es algo tan dinámico, o sea, los cupos de la academia se mueven una vez al año, o son por temporadas, por proyectos. En cambio, lo que es trabajar en industria es algo que es completamente dinámico, o sea, todos los meses tienes ofertas de trabajo asociadas a personas que hagan análisis de datos, a personas que hagan, no sé, modelamiento, y modelamiento en distintos sentidos, o sea, por ejemplo, entender cómo se hace algo, saber cómo mejorar. eh, Mejorar lo que está ocurriendo con ideas nuevas es algo que se trabaja mucho. Lo que pasa es que en Chile creo que falta en general como eh, potenciar esa idea de la gente de emprender, pero no de emprender, porque aquí en Chile como que todos tienen esa idea de emprender está asociado como a vender algo, como a ser una persona que se arma como una pyme que vende un almacén, pero realmente no es eso. Nosotros siempre podemos estar creando cosas que sean beneficiosas para la sociedad.
Entonces yo, no sé, soy un estudiante de física y me doy cuenta de que puedo hacer un programa que ayude a, no sé, a la gente que tiene un cierto problema, que tiene que organizar una agenda, que tiene que ordenar ciertos datos. Y yo voy y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer eso, puedo apoyarlo y falta, yo creo eso, o sea, ver cómo nosotros podemos encontrar, solucionar problemas para la gente. Y existen varios caminos para hacerlo. Está eso de hacerlo de forma independiente, decir, ya voy a hacer algo para solucionar. Y existe también el camino eh, como paternalista de la universidad, donde los alumnos hacen prácticas. Y harías, por ejemplo, que un alumno que estudia física haga una práctica en el banco, no sé, y ahí va a entender que sus capacidades tienen mucho potencial dentro de ese mundo y se abre la mente también. Pero creo que eso, o sea, igual yo me imagino que es cosa de tiempo, no, porque el potencial está, hay gente muy buena, la necesidad también está, la industria necesita gente, así que es cosa de tiempo. Por eso es bueno que estemos como preparados y, y conscientes de que existe ese contexto. Bien, Eduardo tenía una pregunta en el chat. Sí, hola Diego. Adelante. Hola. Eh, concretamente, digamos, ¿me podrías dar ejemplos de lugares que tú conozcas que puedan necesitar este tipo de físicos? Digamos, pensando en un licenciado, en un magíster. Cuando hablas de industria, ¿te refieres más a los bancos? ¿Te refieres a una empresa informática? No, me refiero a, bueno, a los bancos principalmente. Yo trabajo en el banco, entonces es como lo que más conozco al mundo de bancos. Y la verdad es que los bancos sí se necesita harto, ¿ya? Yo trabajo en el Itaú, pero también Banco Santander, Banco Scotiabank. Si tú te metes a LinkedIn, probablemente vas a encontrar mucha oferta de trabajo asociada a ese mundo. Y ellos, la verdad es que yo creo que ellos sí valoran a los físicos, solo que nosotros no llegamos a ellos. Como que es como, no sé, como que si nadie postula un trabajo no van a terminar entrando, pero sí existe la oferta, dicen en la oferta laboral, siempre dicen se requieren ingeniería y carreras afín a estadística, cosas así, por ejemplo, o carreras que afines a programación. Entonces, yo creo que en concreto los bancos necesitan harto, pero son muchas las empresas, o sea, está todo lo que tiene que ver con logística, empresas que tienen bodegas y organizan bodegas y tienen mucho dato, el retail, por ejemplo, Falabella, París, Ripley, todos ellos manejan datos de ventas, de compra, así que todos ellos están manejando siempre esos datos y lo importante es como que uno busque ahí en las páginas, como el LinkedIn, yo creo que ahí es donde más se mueven las ofertas laborales. Súper, No sé si muchas eso es lo que gracias. quería saber. Sí, sí, perfecto. Gracias. Creo que hay tiempo para una pregunta más. Estamos bastante pasados del horario final. Luis Beris, adelante. Gracias, Diego, por tus comentarios, ¿no? Y por la conferencia. Me quedé como corto en cuanto esperando, por ejemplo, ver algún tipo de ejemplo en cuanto a tu experiencia, por ejemplo, en los bancos, cómo, por ejemplo, integrarías el conocimiento que tienes de física estadística en una aplicación concreta o algo así, por ejemplo, en cómo pudieras, no sé, cómo tú utilizas los conocimientos directamente en el caso de tu experiencia concreta, por ejemplo, en el caso del Banco Itaú, por ejemplo. Claro. Mira, en la práctica, cuando uno trabaja en la industria, siendo bien honesto, no es que uno llegue a integrar el borde de la investigación. O sea, yo no trabajo, por ejemplo, mi tesis, que fue de máximo calibre, que trata de mecánica estadística fuera del equilibrio, no es algo que aplique directamente en el banco, ¿ya? Lo que aplico son cosas mucho más técnicas, pero más básicas, y que para uno son muy obvias, muy directas,
pero que para las personas que no trabajan normalmente con números son extrañas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, uno en Python fácilmente puede leer un Excel, procesar cierta información, hacer unos cálculos y generar, no sé, otro Excel, o generar 10 Excel, o generar un PDF. Y eso tiene mucho valor dentro de la industria. Ese ejemplo que de repente suena como muy burdo, algo así como ya, pero y eso así, o sea, así es un Excel que hace, o sea, haces un programa que toma un Excel y hace otro Excel. En la práctica sí, eso es lo que ocurre, pero para poder hacer eso uno tiene que abstraerse mucho de los problemas que están ocurriendo. Y ahí es cuando recién uno se integra al banco. Ya cuando ya te integras, ya puedes entender cosas como lo que lo que ocurre adentro. ¿Sí? Y hay trabajos mucho más especializados en algo, en temas de estadística, que ya creo que es algo como lo que te gustaría conocer. Y justamente está asociado al modelamiento yo creo que lo que más se modela, así como directamente de forma profesional en la industria, es la venta. ¿Ya? Cuando ellos venden un cierto producto, a quién se vende ese producto, cómo se elige la persona, eso normalmente se hace mediante modelos estadísticos. Son técnicas ya conocidas. Por ejemplo, quiero, eh, ve- eh, quiero vender un cierto crédito que se llama A. Entonces, ¿cómo sé a quién le ofrezco ese crédito que se llama A? Porque si yo le ofreciera a todos los clientes que tengo, sería muy caro. Entonces, lo que ellos hacen es ver ya los meses anteriores de toda la gente. ¿Quién contrató el crédito que se llama A? Estas personas. Ah, ya. ¿Y quién no lo contrató? Esta otra. Entonces, veamos cuáles variables son las que más describen a las personas que contratan el crédito que se llama A. Y ahí ellos identifican esas variables, y una vez que se identifican esas variables, se crea un modelo de probabilidad. Y ahí se crea una probabilidad de que las personas, por ejemplo, contraten un cierto producto, no contraten un cierto producto. Y, y la verdad es que ese concepto es como súper abstracto y yo creo que es lo que más se usa. Y es como pero no es, yo no trabajo haciendo eso en la práctica. Lo hace gente que se dedica específicamente a hacer eso, pero si es como la duda de cuál sería como la aplicación, yo creo, estadística eh, más estrella que se usa en el mundo de los bancos, del retail, justamente tiene que ver con eso. Modelos de regresión para poder seleccionar ciertos grupos de interés, a quién venderle, a quién no venderle. Eso es lo que más se trabaja. Gracias. Gracias, Luis Vélez, y gracias, Diego. Me parece que estamos en la hora, así que agradecemos a todos los expositores, expositoras y a los participantes. Y nos veremos en la sesión siguiente de mañana. Gracias.